Gracias por acompañarnos en este evento online titulado La tormenta perfecta, manual de supervivencia. Y muchas gracias por los que nos enviáis un saludo desde Zaragoza, Coruña, Vigo, Castellón, Santander, Alicante, Santiago, Valencia, Canarias, Huesca, Bogotá, Alemania, Cantabria, Asturias, Lérida, Barcelona, Tarragona, Madrid, Puerto Rico, Estados Unidos, Sevilla y Málaga. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y un saludo desde aquí. Y bien, tengo a mi izquierda al profesor de Ciencias, Juan Carlos Pulleiro. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí con vosotros. Y también tenemos hoy al profesor Juan Duc, profesor de Ciencias. Gracias por venir. Gracias por permitirnos estar aquí con vosotros en este ratito que vamos a pasar juntos. Estupendo. Bien, pues vamos allá con la primera pregunta que habéis enviado, que dice: ¿el ser humano podrá resolver todos los problemas? ¿La ciencia es nuestro salvador? ¿Qué podemos contestar a este comentario? Bueno, la ciencia nos ha ayudado en muchos aspectos. Pensemos, por ejemplo, en el tema del médico, ¿no? Pues ha ayudado a combatir enfermedades, la gente puede vivir mucho más tiempo. Realmente la calidad de vida ha mejorado en muchos aspectos por el tema de la ciencia. Sí. En el tema del conocimiento, tenemos mucho más conocimiento, y ya no digamos en aspectos tecnológicos. Hemos mejorado grandemente en esas cosas. La verdad que sí, pero fíjate, también tiene sus contras, ¿verdad? Sí, también es verdad. Yo podría nombrarte una larga lista de contras de la ciencia, cosas muy simples como los viajes. La cantidad de viajes que ha promovido la ciencia ahora, ¿te imaginas los agentes patógenos que pueden viajar como nunca en la historia? Y una pandemia que se origina en cualquier punto de un lugar, viaja por todo el mundo. Bueno, no digamos, no sé, pues la contaminación. La ciencia ha provocado mucha contaminación. Usamos muchísimos productos de suele tirar, muchos productos que luego cuando desechamos son contaminantes. Por ejemplo... Y el efecto invernadero, por ejemplo. También es verdad que la fabricación de muchos productos ha llevado a una contaminación muy grande que existe en el planeta Tierra. Es decir, que hay unos pros y contras. Pero la misma ciencia, ella dice que no es la solución a todos los problemas de la humanidad, sino que va creciendo en un proceso, y cada vez que encuentra un problema, pues intenta buscar soluciones. Sí, intenta resolverlos, intenta mejorar la vida de las personas. Pero tú fíjate, sabes que estamos agotando los recursos del planeta. Sí. Agotándolos. Es verdad. O incluso ha habido guerras por los recursos. Me acuerdo de la guerra del guano que hubo en Sudamérica hace ya muchos años, ¿verdad? Sí, que es verdad, sí. Y bueno, eso provoca un enorme desequilibrio en la ciencia. Por más que la ciencia busca mejorar la vida del ser humano, provoca un gran desequilibrio. Incluso, fíjate, está provocando muchas migraciones. ¿Cuántas migraciones provoca la ciencia? Por lo tanto, yo creo que hay que decir que la ciencia es un elemento que nos ayuda en nuestro desarrollo, pero que a veces el uso abusivo o la forma equivocada de utilizarlo puede provocar otros problemas que están aquí latentes. Luego, la ciencia no es la solución a todos los problemas del ser humano, ¿verdad? Sí, porque este espectador llega a decir: la ciencia es nuestro salvador. Como entiendo que se refiere a que conseguirá curar todas las enfermedades, resolver los problemas ecológicos y darnos una vida feliz y no sé si eterna o al menos... Los libros de Aldous Huxley, ¿no? Bueno, Un mundo feliz de Aldous Huxley. La verdad que, mira, hay datos de ciencia muy interesantes. Al principio del siglo pasado, en 1900, la esperanza de vida del ser humano era 30 y pico años. Hoy en día son 80 y algo. Hay cosas que han mejorado mucho. Pero eso no quiere decir que ahora no hayan surgido otros problemas con los que no contaban y no pensaban. ¿Cuántos cánceres tenemos hoy en día? Cánceres que no había antes. Es verdad que muchos cánceres son provocados por la longevidad. Pero hay muchos cánceres provocados por los fertilizantes que emplean para que comamos mejor o comamos más. Hay cánceres producidos, fíjate, por las sustancias que emplean para endurecer los plásticos para que los niños tomen los biberones. Es que hay tantos cánceres provocados por la ciencia. Son cosas, claro, no lo sabían cuando lo hicieron. Pero pasan unos años y descubren, ¿qué pasa? Anda, esto le ha provocado esta sustancia que empleamos y no sabíamos. Claro. Así es. Pues hay otra pregunta que dice: ¿podéis ser más concretos? ¿Por qué creéis que vivimos en el tiempo del fin? ¿Hay argumentos para eso? Bueno, la ciencia lo dice claramente. Dejadme que os lea un informe ecológico que lo escribe la ONU.
Y dice, literalmente, la ONU confirma la destrucción del planeta. Pero eso no es poner miedo en la mente de las personas, ni mucho menos. Es la realidad del planeta que estamos viviendo. Y dice concretamente, en el último informe de Naciones Unidas presentado en Nairobi, alerta de la desaparición de la capa de hielo del Ártico, provocando la muerte por contaminación del aire, de las ciudades y en lugares muy distantes. Por lo tanto, la propia ciencia dice que realmente hay un problema a mantener, ¿verdad? Y yo tengo un artículo aquí interesante que dice varias razones por las que dice la ciencia que puede ser el fin del mundo. Por ejemplo, un holocausto nuclear. Ahora parece que ha disminuido un poco el riesgo del holocausto nuclear, ¿no? Pero hace unos años estábamos muy asustados por eso. Pero ¿y hay un colapso demográfico? O, por ejemplo, incluso una rebelión de los robots. Bueno. Hay gente que está preocupada por eso. Estamos haciendo ahora con las redes 5G. Vamos a darle a los robots y a algunas criaturas del ser humano, vamos a darles una independencia, un conocimiento sorprendente, la inteligencia artificial, ¿no? O digamos las pandemias. Ahora que pensamos que con los nuevos antibióticos, nuevas medicinas se van a curar muchas cosas, ¿sabes? Siempre nos están anunciando los científicos, va a haber pandemias muy grandes, con muchos muertos, que van a afectar a una gran parte de la población. Y como hablé antes de los viajes, además se van a mover rápidamente. O, por ejemplo, el impacto de un asteroide. Estamos siempre pendientes de que, bueno, estamos preparándonos para un futuro impacto de un asteroide que pueda terminar casi con la vida en la Tierra. O sea, que los científicos hablan de eso. Por ejemplo, el cambio climático. Porque es una probabilidad real, ¿no? De que eso sí, es real, sí. Fijaros bien, una noticia clara también. La ONU dice que en el año 2050 unas 4.000 millones de personas vivirán en tierras prácticamente desiertas. Pero eso es algo previsto por gente que se dedica a estudiar con calma los acontecimientos que pueden ocurrir. O, por ejemplo, que en África y en Asia la contaminación del aire mata a unos 7 millones de personas al año. Imaginaros vosotros si esto está... Hay que tener en cuenta que estamos viendo una situación complicada. Queremos llamarle el tiempo del fin, pues me parece bien, porque finalmente muchos de los elementos que necesitamos se van agotando. Y de hecho, no sé si habéis pensado alguna vez por qué el ser humano intenta montar una base en la Luna o llegar hasta Marte. Bueno, el desarrollo científico tiene que ver con eso, pero también está la sensación de, en el caso concreto de que el planeta Tierra no se pueda vivir, pues podamos buscar otra alternativa, ¿vale? Además, la razón de que veamos un apocalipsis también es una razón personal. O sea, yo, por ejemplo, pues yo creo en la palabra de Dios, creo en la Biblia. Evidentemente la Biblia lo dice, ¿no? Más hay unas profecías muy específicas que hablan de un tiempo, del tiempo del fin. Sin duda, yo creo personalmente, porque creo en la Biblia, que el tiempo del fin está próximo. Porque además la Biblia es la palabra de Dios, ella me dice lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Yo lo veo así. Aparte de la ciencia, yo también veo la Biblia como un argumento de que esto no va a durar mucho. Bueno, si tú eres creyente, es evidente que las profecías en la Biblia nos marcan unas pautas que pueden llegar. El mundo científico no habla del libro de Apocalipsis, pero sí que habla de acontecimientos que se parecen a los que están allí descritos. Evidentemente. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando era jovencito que descubrí el mundo de la Biblia y descubrí estas profecías de que efectivamente pues el tiempo del fin y tal, y entonces se predicaba esto con la Biblia. Hoy en día se puede predicar con los periódicos. Exactamente. Es increíble estas noticias que salen en los periódicos, a veces salen después del fútbol, de los espectáculos, sale ahí como una pequeña noticia diciendo el mundo se acaba, ¿verdad? Pero aparece en los periódicos, ya no son viejos profetas, ¿no? Sino que son noticias de Naciones Unidas o de paneles de científicos. Ha cambiado la cosa. Sí. Antes nos llamaban catastrofistas, ¿no? Sí. Diciéndome, sois unos catastrofistas. Hoy en día hay mucha más gente que los religiosos que son catastrofistas. Y no quiere decir depresivo, no somos depresivos, somos optimistas. Pero la verdad que parece que a esto no le queda mucho.
O sea, hay una impresión de que no le queda mucho. O sea, la ciencia, como hemos visto, Sí, sí. corrobora de que algo parece, estamos agotando los recursos. Agotarlos quiere decir que dentro de poco no habrá suficiente para todos. No, y también habíamos pensado que la Tierra daría para siempre, duraría para siempre en el sentido de que podíamos ir sacando o no cuidarla y que ya las cosas se irían resolviendo. Pero la verdad es que nos damos cuenta de los efectos que tiene ya realmente las alteraciones que hemos provocado en el planeta Tierra. Así es. Entra una pregunta hablando de, dice, mi pregunta es si en Apocalipsis dice que en la frente los 144.000 tendrán el nombre de él, el Hijo y el de su Padre. El nombre del Hijo y el de su Padre en la frente. Bueno, efectivamente así lo dice Apocalipsis 14, versículo 1, que esos 144.000 son los fieles a Dios que atraviesan ese tiempo difícil de tribulación y de angustia y salen al otro lado con victoria. Y se dice en Apocalipsis 14:1 que tiene en su frente el nombre de Él y de su Dios. No creo que sea una cosa simplemente así, algo visual, sino que es una experiencia muy especial porque se dice en Apocalipsis 7, versículo 3, hablando de ellos, se les dice a los ángeles, voy a leer el 2 y el 3 para ver el contexto, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, se sella en sus frentes a los siervos de Dios y se les sella porque son siervos de Dios. Es decir, más que tener o no una marca en la frente, lo que nos interesa aquí es ser siervos de Dios, porque serán solamente esos siervos de Dios que se menciona aquí, esas personas obedientes, leales a Dios, las que recibirán esa marca. Independientemente del nombre que ponga, aquí la clave es que tú y yo seamos verdaderos siervos de nuestro Dios. Que la confianza que tenemos en Dios nos lleve a obedecerle. ¿De acuerdo? Esta va a ser la clave para esos 144.000. Y volvemos a la ciencia, porque aquí nos preguntan, ¿esas pandemias sobre las que hablan se producen de forma natural o serán provocadas? Vamos a ver. Realmente hay unos, lo que se llaman reservorios. Los reservorios son animales, por ejemplo, que tienen ciertos virus, que si no entramos en contacto con ellos, pues la verdad que no nos afectan mucho, ¿no? Por ejemplo, la gripe tiene un reservorio que son las aves silvestres. Ese virus tiene un problema, es que puede pasar a cerdos, a perros, a humanos. Cuando ese virus pasa de una especie a otra, se reafirma con una fuerza enorme. Si luego el hombre se puede contagiar al hombre, que fue lo que pasó también, por ejemplo, la gripe española, que murieron 40 millones de personas en 1918-19. Si pasa al ser humano, sale con una virulencia especial que puede afectar a millones de personas y matar a millones de personas. O sea, no es que realmente salga por causas no naturales. O sea, está ahí. El virus del SIDA, pues se sabía que estaba en unos monos, ¿no? Cuando el ser humano pues entra en contacto con esos monos y los come o la sangre y pasan a ellos, ese virus fue capaz de pasar a los seres humanos. O sea, yo no soy de la opinión de pensar que alguien, porque a veces lo he escuchado, que alguien crea esos virus, crea esas bacterias. No, esas bacterias están ahí. Porque se habla también de guerra bacteriológica y de que de forma militar se estuvieran preparando cepas de virus para usarlos militarmente y si algo sale fuera de control, pues se convierte en una terrible... Pero más que crear cepas, ellos tienen guardadas cepas con las que ya estamos curados, como quien dice, ¿no? Esas cepas, si estamos curados, pues estamos desprevenidos, como quien dice. Sueltas ese virus de nuevo, puede afectar a gran parte de la humanidad. Evidentemente pueden jugar, intentar mezclar virus. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero sí, pueden jugar, mezclar virus y pueden hacer algo más peligroso. Está prohibido por la ley. Los países han llegado a un acuerdo, pero puede ocurrir. Pero yo más bien creo que las pandemias de las que se habla la ciencia son pandemias naturales. Que, como antes hablamos de los viajes, yo vuelvo a decirlo por tercera vez,
Si, de hecho, el SIDA nació en África y fue cuando estaban construyendo el ferrocarril allá en, no me acuerdo qué país es, que había muchísima gente de muchos lugares y seguramente pues la gente viajó a sus países, se lo llevó con ellos y todo ese problema ha surgido por eso. Seguramente habrá habido SIDA muchas veces en la historia de la humanidad, pero claro, habrá muerto 4, 5, 10 en una aldea pequeña y no pasó nada. En el momento que se junta mucha gente, luego viaja, se extendió por todo el mundo. Interesante. Sí, sí, sí. Esto de los problemas bacteriológicos, se habla también de la eugenesia, es decir, esta inclinación a rebajar la población mundial para que no sea tan numerosa. Me impresionó ver, se puede ver en YouTube, al propio Bill Gates, el gran multimillonario de Microsoft, hablando y tratando de convencer a los líderes mundiales acerca de la eugenesia y la necesidad de reducir el número de población mundial. Y muchos hablan de esto en serio. Incluso se hizo famoso Michael Jackson porque solo una semana antes de morir él hizo una aparición pública y se puede ver el vídeo donde él dice: conozco muchas cosas de primera mano, os voy a explicar acerca de cómo van a reducir la población mundial y en mi próxima gira mundial os lo voy a contar. Y se murió. Entonces ha habido mucha literatura sobre eso, pero está claro que hay personas proponiendo que se rebaje la población mundial y se preguntan si estas epidemias podrían estar respondiendo a una estrategia de alguien para reducir la población mundial. No sé si tenéis alguna opinión sobre esto. Bueno, la verdad es que en la mente del ser humano pueden haber opiniones de todo tipo, ¿no? La verdad es que lo que dice Juan Carlos es cierto. Hay una tendencia natural a producirse estas situaciones por el tema de que la gente se desplaza de un sitio para otro, pero quién sabe, nunca sabemos exactamente lo que ocurre en lugares recónditos, ¿vale? Y en la mente humana. Y estrategias que simplemente nosotros podemos pensar que no puede ser posible, pero quién sabe. Yo creo que todo es probable en este mundo en que estamos viviendo, de que, bueno, para sobrevivir unos cuantos, pues tengan que morir otros. Pero, bueno, también muchas guerras vienen provocadas por esto, ¿eh? En guerras que el desarrollo armamentístico tiene que ir evolucionando. Entonces, lo mejor es crear una guerra en un sitio para que esto podamos darle salida. Pues bueno, es un tema muy complicado, ¿eh? Sí. Muy difícil. En el cual no tenemos una información concreta. No. Pero sí cuadraría con el capítulo 7 de Apocalipsis, donde en los primeros versículos del capítulo 7 de Apocalipsis se muestra a 4 ángeles. Dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Son estos ángeles que controlan la destrucción, dice aquí, y la Biblia los presenta como que Dios los ha puesto ahí para retener esa destrucción, para que no suceda todavía. Y se les dice aguantar ahí para que esto no suceda hasta que hayamos sellado a todos los fieles. De manera que aquí Dios muestra en la Biblia esa fantástica escena de que Dios no está enviando plagas para destruir este mundo, sino al contrario, un ser humano que ha conseguido poner en riesgo el planeta entero, tiene a Dios reteniendo esa situación para que no se acabe de destruir, llámale calentamiento global, polución, lo que sea, y vemos a Dios aquí no destruyendo, sino sujetando para que no suceda todavía. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque cuando uno es creyente y cree en la palabra de Dios, tiene una explicación muy racional sobre esos acontecimientos que ocurren en el planeta Tierra. Eso es algo muy interesante, que tenemos el privilegio, los que bueno, pues creemos en la Biblia y en sus enseñanzas, ¿no? Cómo Dios actúa de una manera precisa y se nos explica aquí cómo procede, ¿no? Y es siempre para proteger al ser humano, no para destruirlo. Y es para que estas cosas que a veces nos creamos, estos procedimientos científicos, estas sustancias, me gustó escuchar que decía que el ser humano ha creado unos 50.000 productos químicos inventados que antes no existían y que esto está alterando todo, enfermedades en los animales, en los seres humanos. Yo, por ejemplo, yo conozco lo de las nitrosaminas. Las nitrosaminas se emplean para que la carne esté rojita.
Sí, sí. Provoca una cantidad de cánceres, la nitrosamina, ¿verdad? Cánceres infantiles, por ejemplo. Pero claro, tú quieres ver la carne rojita y dices, que esta carne parece que está más saludable, ¿no? Es un engaño. Es nitrosamina que ponen por encima. Pero tú, por ejemplo, antes hablabas del tema de los plásticos. Los plásticos nacieron o surgieron para favorecer la calidad de vida de las personas, poder, de alguna manera... Y es un gran invento, un enorme invento fue eso. Pero yo te digo una cosa muy concreta. Yo tuve la suerte de poder estar en Haití cuando ocurrió aquel terrible terremoto. Los primeros días había un problema de escasez de agua. Naciones Unidas repartió botellines de agua, lo que hiciera falta. Al cabo de 2 o 3 días estuvieron prohibidos. ¿Por qué? Porque la contaminación que se estaba creando allí era tan grande que era peor el remedio que la enfermedad. Que había botellas de plástico por todas partes. En todos los sitios, pero una barbaridad. Y yo lo vi y parecían ríos de plástico. Tuvieron que poner botellas grandes de 25 o 30 litros para que la gente consumiera menos plástico. Entonces, una cosa tan interesante como el plástico, fíjate bien cómo ha podido evolucionar de forma negativa. El problema es que el ser humano pues, no actúa con control, ¿verdad? El plástico es maravilloso. O sea, antes del plástico, ¿cómo hacíamos los recipientes? Sí. Es que era complicado, ¿no? O sea, no se han resuelto muchos problemas de la vida. ¿Qué ocurre? Estamos abusando enormemente de los plásticos. Y encima estamos tirándolos al mar, tirándolos a la basura, acaban, bueno, sabes que hay unas islas enormes de plástico en el Pacífico, increíbles, ¿eh? De la extensión de 2 veces España, o sea, tienen ya dimensiones continentales, un continente de plástico. De otra época habrá que ponerle nombre, ¿no? O sea, evidentemente el ser humano no es capaz de actuar con equilibrio, porque una cosa buena la convierte en mala, en peligrosa, en contaminante. Nos preguntan sobre la ingeniería genética, los riesgos de alimentos modificados. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mira, es un riesgo muy grande. O sea, realmente la ingeniería genética coge genes de un lugar y los pone en otro, ¿no? Por ejemplo, suponte que tú quieres que es típico, ¿no? Que el tomate no se da bien en invierno, no soporta bien el frío. Se han cogido un gen, por ejemplo, del salmón, por decir algo, ¿no? Y le colocan un gen del salmón al tomate. Claro, consiguen que el tomate resista mejor el frío. Pero ¿tú sabes lo que están haciendo ahí? Ese gen, que puede provocar ese gen en el tomate y en ti que te lo comes. O sea, es que evidentemente puede haber mucha ingeniería genética que no sea mala, pero hay un riesgo potencial inmenso de que eso dentro de unos años nos demos cuenta de que acaba provocando, pues ni se nos ocurre, es abrir una caja de Pandora y de repente, ¿qué puede pasar ahí? Están mezclando genes que la naturaleza ha colocado en ciertos animales, estamos mezclándolos para conseguir objetivos, pues a veces muy interesantes. Por ejemplo, el arroz es blanco, no tiene vitamina A. Bueno, perfecto, cojamos un gen de no sé dónde, se lo colocamos al arroz, lo han hecho, lo están haciendo, ¿no? Claro, luego mucha más gente en el mundo que se alimenta solo de arroz, pues tienen problemas de vitamina A. Pues tenemos un arroz con vitamina A, pero ¿a cambio de qué? ¿Ese gen de dónde proviene? ¿Están mezclando cosas? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Qué va a pasar con ese arroz? Nadie sabe. Nadie sabe, es el problema. La tecnología de alguna manera ha avanzado mucho y ahora pues esto es más asequible el trabajar de esta forma y claro, estás más tentado a poder hacer esos cambios. Pero claro, el riesgo es muy grande porque a lo mejor a corto plazo no es visible, pero a medio o largo plazo puede producir algo que no tenemos ni idea. Esto nos podría llevar a la conclusión que decíamos antes, de que quizás Dios no tenga que inventar ninguna plagas porque el hombre ya las haya provocado involuntariamente por su afán comercial, ¿verdad? O sea, quizá la mayor plaga del mundo sea el ser humano, precisamente, ¿no? Somos la plaga. Una epidemia. Somos la epidemia. Por suerte, la Biblia habla también de una solución, de que la muerte de Jesús en la cruz nos provee un milagro para cambiar los corazones y corregir esa enfermedad en todo aquel que quiera tomar la vacuna para ello, ¿no? La comunión con Cristo y vivir ese milagro para poder superar esta enfermedad del pecado y poder pasar a ese otro capítulo que la Biblia nos promete. Aquí hablamos de esta previsión meteorológica celestial que habla de una tormenta que viene, una tormenta perfecta, pero la misma previsión nos dice que después de esa tormenta viene la calma y viene una época de felicidad, de paz, viene un mundo eterno que Dios ha preparado. De manera que, aunque pasemos por ese tiempo difícil que se describe en la Biblia,
también es seguro que después la promesa es de una vida eterna y de un mundo en el cual Dios ha puesto ahí su solución. Una pregunta que nos llega de un espectador nos dice: ¿cómo influye la mente, cómo influyen los pensamientos en la salud física? Bueno, los pensamientos tienen gran influencia en la salud de las personas. Pongamos un ejemplo negativo: cuando alguien se encuentra deprimido, cuando se encuentra triste, cuando está pasando un mal momento, todo se descompensa. Las enfermedades psicosomáticas tienen un gran, influencia en el pensamiento que uno tiene. Hay un gran desarrollo en la ciencia actualmente. El estrés que se produce en la sociedad, cómo afecta realmente a las personas. Por tanto, el vivir con una mente positiva, con un espíritu de hacer las cosas bien, de querer hacer bien por los demás, de integrarte en la sociedad en la que estás viviendo, eso ayuda muchísimo y por lo tanto eso tiene gran influencia. Realmente hay mucha gente angustiada, hay mucha gente con... no tienen esperanza sobre todo, ¿no? No tienen... Muy bien. Entonces eso que genera... digamos no sé, un camino, ¿no? O sea, desde la mente hasta el cuerpo, un circuito de la mente al cuerpo que hace que el cuerpo no funcione bien, que el cuerpo no enferme. Un pensamiento positivo es algo que cura, como si dijéramos, ¿no? Un pensamiento negativo te enferma. O sea, está claro que la mente humana influye muchísimo. Hay muchas enfermedades, más de las que nos imaginamos, que son provocadas en la mente. La verdad es que tú has dicho una palabra muy interesante, un concepto, esperanza. Esta mañana hablábamos con un compañero sobre ese tema y decíamos eso, vivir cuesta mucho, no se nos enseña a vivir, eso se aprende, pero vivir con una esperanza, eso cambia la perspectiva de la vida. Y eso yo creo que es algo que tiene un valor tremendo. Porque hay cosas que se pueden resolver aquí en esa tierra y a lo mejor otras no, pero tenemos la esperanza de una vida eterna. Y eso da una dimensión tremenda al enfoque que le podemos dar a la vida. Y eso es el privilegio que tenemos los cristianos, de poder vivir una vida con una perspectiva hacia el futuro muy importante. Así es. El mismo Jesús, que nos habló de ese tiempo de angustia y de estos problemas, también nos dice que quiere que vivamos en abundancia. Él dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y cuando una persona es un verdadero cristiano y tiene buenos sentimientos y buenas emociones, esas emociones crean en él algo físico. Se genera una emoción y esa emoción, curiosamente, genera una hormona positiva que es algo físico que se ha creado en base a esa emoción, y se crea una endorfina que empieza a hacer grandes beneficios y es reparadora. Es decir, nuestras emociones positivas realmente crean materia sanadora y es fantástico. Me parece que Dios nos ha diseñado de una forma maravillosa. Así que sigamos este consejo de Jesús, que dice: yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia. No he venido para que estéis agobiados, amargados, asustados con el futuro. No, he venido para que tengáis vida en abundancia. Así es. Nos preguntan aquí: ¿qué piensan sobre las manipulaciones a nivel de inseminaciones, fertilizaciones de óvulos en laboratorio, etcétera? Bueno, eso es un avance de la ciencia muy interesante. Tampoco, no sé, eso es un tema de medicina. Realmente el ser humano, hay muchas personas que tienen problemas de fertilidad. Entonces, realmente ha sido un gran avance de la ciencia, ¿no? Yo hoy pienso que eso es positivo, porque estamos hablando de inseminación artificial, estamos hablando también de procesos que se parecen realmente mucho de los procesos biológicos. Por ejemplo, hay mujeres que tengan problemas en la trompa de falopio, que los óvulos no circulan por allí. Si tú coges el óvulo, coges el matriz y lo juntas, en realidad no estás haciendo, pienso yo, nada malo, ¿no? Simplemente estás ayudando al cuerpo que tiene un problema ahí. Entonces luego insertas ya ese óvulo fecundado en el útero y nace un niño. La verdad que en el mundo que vivimos muchísimas familias tienen que recurrir a eso porque tienen problemas. Antes simplemente, pues mira, pues no podemos tener hijos. Hoy en día, si conocemos la causa, es muy sencilla. Un exceso de rugosidad de la trompa de falopio impide muchas veces los embarazos. Nos preguntan aquí, necesitamos una respuesta rápida.
Nos preguntan aquí sobre cuál es la verdadera causa de la enfermedad, si es que hubiera una. Yo creo que hay más de una causa. Decir que hay una única causa es muy complicado. Y hay enfermedades que se producen por problemas genéticos, problemas por el medio ambiente, que ha estado en contacto durante mucho tiempo con algún tipo de producto químico. Yo conozco un chico que fue profesor de nuestro colegio y realmente estuvo muchos años en contacto con algún producto químico y eso le llevó a la muerte. Pero incluso se puede enfermar por trabajar en exceso. El trabajo puede ser una causa de enfermedad, sí, ¿no? Sí, eso sí. Pero yo creo que la idea, una de las ideas sería ese desequilibrio emocional que tiene el ser humano. No podemos decir que el que está enfermo, que esté enfermo, tenga un problema de desequilibrio emocional, ¿no? No digo esto, ni mucho menos. Digo simplemente que cuando tú estás equilibrado, cuando tienes una vida tranquila, eso favorece que tu organismo funcione de forma más adecuada, ¿vale? Mira, por ejemplo, uno puede enfermar por respirar mal. Uno puede enfermar, por ejemplo, desde luego por alimentarse mal. O sea, hay muchas causas para la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero como tú dices, es un poco el desequilibrio en el que vivimos, ¿no? Sí. Yo escuchaba antes al doctor Pamplona, hablaba, por ejemplo, de la carne procesada. Estamos en un colegio y vemos, por ejemplo, comer a muchos chicos el bocadillo a media mañana. La mayoría comen, pues, embutidos, carne procesada. Sí, sí. Algunos veo ya que comen pues fruta, traen sus tuppers con cosas muy sanas y ricas, pero muchos de ellos no toman. Así es. Buena. Y luego hay muchos tóxicos, ¿verdad? Cada vez hay más tóxicos circulando en nuestro entorno y no sabes cuál de ellos te va a dañar. Bien, aquí ha terminado nuestro tiempo por hoy. La verdad es que ha sido súper interesante. Creo que tendríamos que tomar más tiempo para estas cosas. Pero, desde luego, mañana tendremos también un tema sobre ciencia y tendremos a nuestros amigos profesores con nosotros para ayudarnos en todo esto. Yo viví en Estados Unidos y recuerdo los avisos de tornado y todo el mundo tomaba precauciones y la verdad es que en la Biblia hay un aviso de tornado y haríamos bien en tomar precauciones. No es nada descabellado, al contrario, lo más sensato es tomar en serio este aviso y prepararse para un tiempo de dificultad que viene. Si no crees en la Biblia, al menos lee los periódicos y verás que no vivimos un tiempo como los demás en la historia. Vivimos una época especial de muy difícil previsión en un futuro cercano. Así que, como la Biblia nos invita, vamos a pedir la lluvia tardía, esa lluvia del poder de Dios, para que realmente nos haga mejores personas, capaces de superar cualquier dificultad. Vamos a orar ahora. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por esta lluvia tardía que tú has prometido. La esperamos. Te pedimos que nos hagas dignos de ella, que podamos recibir esta lluvia del Espíritu Santo y de poder, que nos haga personas fuertes, leales a ti, fieles, verdaderas, capaces de superar cualquier dificultad y ser fieles a nuestra conciencia. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, terminó nuestro tiempo por hoy, pero queremos informar de que mañana el tema será muy interesante. Le hemos titulado Naturaleza en alerta, acerca de las señales del tiempo del fin que podemos ver en el mundo de la naturaleza y la ecología. Tendremos también con nosotros en el panel de respuestas a nuestros profesores Juan Duc y Juan Carlos Pulleiro, profesores de ciencias, para contestar a todas vuestras preguntas. Hasta mañana.